Hola amigos, y aquí estamos con un nuevo video. Antes de continuar con el video le quiero mandar un saludo a todos, que por favor se suscriban a nuestro canal, que le den like y que compartan. En esta ocasión les traigo un video muy especial para mí, porque incluso es mi primera vez que voy a cambiar la pantalla de una Lacto. Nunca he cambiado una pantalla, pero tengo algún conocimiento acerca de informática y de partículas y de partes electrónicas. Y no creo que sea tan difícil. Igual me preparé un poco, vi algunas ilustraciones y bueno, esperemos que todo salga bien. Lo que pasó con esta pantalla de esta laptop es que se le quedó algo acá y cuando se cerró la pantalla se partió de esta manera. Entonces se arruinó totalmente la mitad de la pantalla, la otra mitad quedó perfecta, o sea que directamente pues quedó inútil, porque no puedes tener una pantalla a la mitad. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, me puse a investigar. Lo primero que hice fue desarmar la parte de la pantalla acá para buscar el modelo de pantalla, el código de pantalla, que es lo más importante que debemos tener. Voy a apagarla porque a efectos de lo que vamos a hacer no implica que usemos eso. Ella le funciona bien todo, lo único que quedó mal fue por el tema de que se le partió. Y fue porque se le quedó algo atorado así y cuando no se dieron cuenta era una cosa muy pequeña, la forzaron y eso hizo que la pantalla estallara. Bueno, lo que voy a hacer es cambiar esta pantalla que está mala por esta pantalla que está nueva, que la compramos. No la he montado nunca, es la primera vez que hago esto, así que por favor, un poco de paciencia. Voy a apagar esta acá para que no nos quede prendido y estaba iniciándose, por eso no me hacía. Bueno, lo que yo hice en mi caso, ¿verdad? Fue desarmar la parte de acá arriba, que yo la tengo desarmada, porque yo tuve que desarmarla para poder ver el código de la pantalla nueva que tenía que comprar. Así que ya yo la tengo prácticamente la mitad del trabajo hecho, que es estar la pantalla abierta, ¿cierto? En mi caso, esta pantalla es una pantalla que va pegada, no es atornillada. Hay unas pantallas que traen unos breakers acá que se atornillan al plástico. En el caso de esta, tiene que ir pegada. Yo busqué esta cinta para pegarla y busqué esta pega para pegar la cinta. La cinta tiene adhesiva también por el otro lado. Y bueno, esperemos que esto salga bien. Como les digo, es mi primera vez en el cambio de una pantalla, aunque no creo que sea tan difícil. Ya yo saqué la pantalla hace unos días para poder comprar el repuesto. Toda esta parte va hacia afuera, toda esta parte sale. Vamos a ponerla fuera acá. Esa parte tienen que cuidar porque la van a montar de vuelta. Entonces, cuando ustedes sacan su pantalla de acá, ella venía pegada, ella trae atrás unas pegas, que son estas pegas que están acá. Esto, como un adhesivo muy fuerte. De esta no la conseguí yo, entonces bueno, yo le voy a poner esta, espero que funcione con esa. Acá está lo que es el código de la pantalla que ustedes necesitarían. En este caso, esta es una HP y el código de esta pantalla es el primero que dice N156HGA-EA3. Después acá tiene el otro código que es red, que viene a ser, me parece que viene a ser el calce o el tamaño, porque o sea, de la misma serie pueden haber, de la misma pantalla pueden haber distintas series. En este caso es C1, C2, C3, C4, llega creo que hasta C5, me estuve investigando. Entonces la de C1, C2 y C3 es el mismo código, van a la misma computadora y quedan. Después de eso tienen que ver el tema de los pines. Los pines están acá. Vamos a ponerla acá. Estos pines es lo más importante, claro, incluyendo el código y la cantidad de pines tiene que coincidir sí o sí. ¿Por qué? Si tiene más de 30 pines y compras una de 40 pines, entonces está todo mal, ¿ok? Este pin, lo que tengo que hacer yo es sacarlo de acá y es donde voy a poner mi pantalla nueva. Ok, entonces procedemos acá en lo que son los pines. Recuerden, contar los pines. Entonces, ustedes acá, para contar la cantidad de pines, lo que tienen que hacer es sacar acá, levantan, a ver si se vio ahí. Levantan este alambre, no sé, por ahí capaz hay otras computadoras que tienen otro sistema de prensado, pero en el caso de esta es este alambre, que él es el que sujeta. Entonces en mi caso lo subo y eso libera acá donde va a conectar la otra, que es así, ¿ok? Entonces acá ustedes van a tomar una foto, fíjense a ver si se ve ahí, toman una foto acá y toman la foto que salga muy bien la foto. Y cuando la foto esté tomada, le dan zoom a todo lo que pueda su teléfono y se dedican a contar los pines. Bueno, en mi caso son 30 pines
que tiene el pin de mi pantalla. Una vez sacado esto, la pantalla dañada, partida, queda así. O sea, la pantalla que ya no sirve es esta. Esta es la pantalla que ya no sirve. Ya sale. Ahora voy a sacar la otra pantalla para compararla con esta, para que ustedes la vean, para que la puedan ver, para que vean las dos. Recuerden que siempre en la parte de los comentarios, cuando yo puedo ayudar, ayudo, trato de contestar todos los mensajes. Son tantos mensajes que algunos se me habrá pasado y no lo he podido contestar. Pido disculpas si no he contestado a alguna persona. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Que ustedes vean que la pantalla es similar, igual, idéntica, ¿cierto? Este es por un lado. Ahora vamos a compararla por la parte de atrás. Igual esta pantalla yo la compré, con mucho cuidado hay que moverla porque si esto se cae, bueno, pierdo el dinero. Yo la compré por Mercado Libre y ustedes en Mercado Libre pues pueden poner, cuando ustedes necesiten buscar su pantalla, la van a buscar por el código, ¿ok? Este cartón se saca porque este es de protección que trae. Vean ahora acá en la parte de atrás, esta es la pantalla que está partida, el lugar donde va a conectar el pin en el mismo lugar, el mismo tamaño. Claro, esto lo tienen que prever ustedes antes de comprarla, ¿no? No van a comprarla después que la compren. Tienen que primero el tema de los pines, el tema del código acá y el tema del número de modelo o del número de serial. Entonces ahora vamos a proceder a montar nuestra pantalla en nuestra computadora, ¿ok? Siempre con mucho cuidado les pido. Por ahí mis manos son un poco grandes y se ven algo toscas, pero trato de hacerlo bien. Estoy desocupando acá para tener un poco más de espacio, para trabajar más cómodamente. Bueno, nuestra pantalla va a ir acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pegar la conexión, creo que se llama el fleje, si no me equivoco, que es el que conecta al display. Lo vamos a conectar acá, como estaba conectado igual en la otra. Y se pega luego, la pantalla se tira hacia atrás, la vamos a pegar acá de la parte plástica. Le ponemos las pegas estas que ya les comenté, las bandas autoadhesivas. Si ustedes consiguen la goma que se pega acá, es perfecto porque les va a quedar mucho mejor. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a conectar nuestra pantalla, ¿verdad? Con su fleje acá. Entonces quiero que ustedes vean la forma de conectarlo, porque para eso tenemos este agarrecito que está acá. Vamos a acercarnos un poquito más. Con este agarre es que vamos a poder meter el fleje dentro de la ranura de la pantalla, ¿ok? Porque acá es suave de este lado y esta parte de acá de la pantalla también es suave, vea que se puede mover. Entonces lo que vamos a hacer es, montamos acá, metemos acá esto. Primero lo tienen que, y ahí está medio puesto. Y con este alambre lo que van a hacer es empujarlo más hacia adentro hasta que haga clic. Lo van a sentir en sus manos. Y después van a bajar el alambre hasta que haga clic también. Capaz no se escucha mucho. Ahí se escuchó perfectamente. Una vez hecho este proceso ya está conectado. ¿Qué pasa? Acá le tenemos que poner algo para proteger. Entonces yo lo que le voy a poner es cinta aislante o cinta para recubrir cables. Capaz no es la más correcta. Por ahí capaz habrá una de membrana metálica más súper poderosa. Pero en mi caso pues tengo esta y la voy a poner acá para fijarla. Como para que en caso de cualquier cosa no se mueva, aunque no debería de moverse, ¿ok? No debería de moverse. Entonces ahora vamos lo que voy a hacer es, lo que estaba analizando es que yo estaba pensando pegarla con esta banda, pero me parece que esto es muy grueso y cuando la ponga acá directamente no me va a cerrar. Entonces lo que voy a hacer es cortar unas pequeñitas, muy pequeñas, muy finas. Voy a poner una pequeñita acá, otra acá y otra acá, como en 3 puntos, para que tenga un agarre. Voy a hacer la prueba primero y en un momentito nos fijamos. Bueno amigos, cambié lo que pensaba pegarla con esta cinta, pero es muy gruesa, prácticamente es el grosor de la pantalla y cuando yo la vaya a cerrar directamente no me va a cerrar porque todo esto acá es milimétrico, no cabe nada. Entonces lo que decidí fue poner esta que acá se ve, vean que esto debe tener el espesor de 1 milímetro, bueno. Tiene 1 milímetro, entonces capaz un poquito menos. Entonces lo que hice fue poner cinta aislante acá, acá y acá, y después la pongo acá, la puse acá de este lado, acá, acá. Lo mismo hice acá, acá, acá. Y voy a usar esta pega, que es pega la gotita, que es pega bastante fuerte. Lo que más me gusta de esto es que al usar la cinta aislante, yo voy a poner la pega acá, que no va a estar en contacto con la computadora, con la pantalla, perdón, no iba a estar en contacto con el plástico de la computadora, o sea que no voy a dañar nada absolutamente. O sea, la pega se va a agarrar directamente de la cinta aislante. Yo espero que no tenga que volver a cambiar esta pantalla, porque si la vuelven a partir, la pantalla me costó $100, así que espero no volver a hacerla o no volver a cambiarla. Entonces lo que pensé fue
hacerlo de esta manera. Esta pega que yo compré es la más ideal en este caso si lo quieren hacer así. Si pueden comprar la pega que va acá adhesiva, perfectamente, creo que la venden en el Mercado Libre. Yo porque no la pude conseguir, pero la deben vender, la buscan y la compran. Esta pega es de gel, o sea, ¿qué pasa? Que como es gel, yo pongo los dos punticos rápidamente antes que se seque, volteo la pantalla acá y queda pegada totalmente. Por eso compré esta, porque es de gel. Entonces no es líquida, la líquida por ahí se derrama y te hace un desastre de pega por todos lados. Bueno, esta le voy a poner, como les dije, dos punticos y al voltearla acá, ella va a quedar alineada totalmente con las otras cintas. Bueno, vamos a proceder a pegarla. Ya acá está asegurada. Voy a proceder a poner los punticos de pega que van a quedar simplemente en como les dije, en la cinta aislante, y cuando la pase al otro lado, de igual manera va a quedar en la cinta aislante. Vamos a proceder a cerrar, ella va a pegar. No le voy a poner mucho porque esto no amerita tanta. Acá me salió un poco líquida, le voy a poner un poquito de. Procedemos a pegarla. Ella tiene su ranura de pega acá, de cubículo, vamos a decirle así, donde ella calza perfectamente. Bueno, acá metí que quede por acá abajo lo que es la parte del todo lo que es el fleje. Tienen que meter primero la pantalla en esta forma para que quede todo el fleje cubierto y con algo suave. Entonces le presionan un poquito para que la pega haga efecto. Poquito, muy suave. Recuerden que es algo delicado, entonces lo que tenemos que hacer ahora vamos a poner la tapa de acá, que es la tapa protectora, la tapa que recubre la pantalla. Entra así, en esta forma, entra desde arriba. Bueno, procedemos a poner esta tapita. Quiero comentarles que acá traía este papelito amarillo, que es para quitar el plástico que trae la pantalla. En mi caso, considero que es una protección. Yo no se lo voy a quitar. Si ustedes quieren quitárselo, obvio que lo pueden quitar. Yo no se lo voy a quitar porque por ahí los chicos tocan o algo. Eso por ahí vendría a ser no un nivel de protección grado militar, pero sí sería algún tipo de protección a la hora de la grasa o a la hora de un pequeño rayoncito. Me parece que lo cubriría. Así que lo que hice fue cortar acá la pestañita que es de separar el plástico protector que trae la pantalla para cambiarla, para quitarlo cuando al momento de que ustedes la van a instalar. Yo lo voy a dejar directamente para que sirva de protección, ¿ok? Entonces ahora vamos a proceder a poner la tapita, ¿ok? Aquí podemos arrimar este plastiquito un poquito hacia adelante para que este pueda entrar. Bueno, metimos acá la parte de abajo, ¿verdad? Ya ella empieza a cerrar sola acá porque ella tiene todo lo que es a presión. Este lo empujé hacia acá, que es donde va el cable acá adentro. Entonces ahora empezamos a asegurar acá. Él tiene que hacer clic. Ven que va sonando. De esto yo me atrevo a hacerlo. Si ustedes por alguna razón solo ven el video como para algo ilustrativo, está perfecto. Si se atreven a hacerlo, felicidades, lo pudieron hacer. Yo siempre considero que somos capaces de hacer cualquier cosa. Hasta acá, y por ahí alguno te va quedando sobremontado. Bueno, ahorita termino de fijarla, aunque me parece que ya está total. A ver, vamos a cerrarla para hacer la prueba. Cerramos. Ahora vamos a abrirla de vuelta. Abrimos. Vamos a prenderla, que es la prueba de fuego. ¿Sirvió o no sirvió? Fijémonos. Les recuerdo que nunca cambié una pantalla y bueno, quise hacerlo. Me gusta este tipo de cosas. Y a ver, está prendiendo. Y no tiene ningún detalle, está perfectamente, la pantalla está muy bonita, es más brillosa que la anterior, porque la anterior pantalla me parece que tenía antirreflejante, que es esta. Vean que tiene muy poco comparado con aquella que se ve prácticamente un espejo. Bueno amigos, yo quise compartir esta experiencia con ustedes, espero que a alguien les sirva. Les dije todo lo que hice desde el principio hasta el final, desde que saqué la pantalla, busqué el código, todo este tipo de cosas. Si alguno tiene alguna duda, quiere preguntar algo, sepan que estoy a la orden para contestar cualquier mensaje que necesiten acerca de este tema. Si yo sé y puedo ayudarles, les ayudo. Nada más queda decirle que muchas gracias a los que puedan ver mis videos y se puedan suscribir al canal, que le den like, que compartan. No queda más nada que decir, sino hasta la próxima, amigos.